Muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que el día de hoy nos acompañan a este conversatorio en nuestras redes sociales, en especial desde la comunidad Docentes 2.0 y por las redes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Esta alianza entre el INEC y la SEP busca promover entre todas las personas, pero especialmente entre niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el cuidado al medio ambiente, y queremos proporcionarles herramientas para entender y tomar acción frente a los grandes desafíos generados por el cambio climático. Así que bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer encuentro de la serie de conversatorios con especialistas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático sobre el calentamiento global y cómo abordar este tema desde nuestra práctica docente. Dado el papel fundamental que juegan las y los docentes y la enorme relevancia del tema, es un gran honor para nosotros contar el día de hoy con la presencia de la doctora María Amparo Martínez Arroyo, directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. La doctora María Amparo Martínez es bióloga, es maestra en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en ecología por la Universidad de Barcelona, y su doctorado lo obtuvo cum laude. Se desempeñó como directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM de 2009 hasta agosto de 2013, en donde es investigadora titular y coordinadora del Grupo de Aerosoles Atmosféricos desde 1991. Encabeza también la Comisión de Evaluación de Políticas Públicas y la generación de programas educativos de divulgación, vinculación en cambio climático y desarrollo sustentable. Representante de México y negociadora ante organismos internacionales relacionados con el cambio climático como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, la Coalición de Clima y Aire Limpio para reducir los contaminantes climáticos de corta vida, el Instituto Interamericano para la Investigación de Cambio Climático Global y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, entre otros. Experta en análisis de problemas ambientales, así como en las relaciones entre ciencia y sociedad. Y esto le ha permitido contribuir en diferentes áreas de la ciencia aplicada a la gestión pública. Bienvenida, doctora, qué honor tenerla aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, también vamos a contar con la participación de la licenciada Tatiana López Navarro, de la Coordinación General de Aprende, quien es licenciada en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional, con especialización en medios y TICs en el escenario educativo. Ella va a estar atendiendo a todas sus preguntas y comentarios en las redes, tanto de la SEP como del INEC. Bueno, pues sin más preámbulo, iniciemos nuestro conversatorio, doctora. Sí. Doctora, bueno, ahorita especialmente que amaneció lluviosito y aquí en la Ciudad de México, tenemos personas que nos acompañan de otras partes de la República y tendemos a preguntar, oye, ¿cómo está el clima por allá en Sonora o en Chiapas? ¿Usted nos puede explicar si este concepto es correcto o qué podemos entender por clima? ¿Qué es el clima? Bueno, el clima en un sentido estricto, ¿no?, el que utilizamos diariamente, es el promedio del estado del tiempo en una cierta región y que se mantiene durante muchos años, con todo y sus variabilidades. Esto se mantiene estadísticamente, digamos, en un promedio y sus variabilidades también son más o menos predecibles o son conocidas. Entonces, en un sitio esperamos, si llegamos a Chihuahua en invierno, pues esperamos que haga frío, y si vamos a Acapulco, esperamos que haya calor. En fin, hay cierto, todo estas magnitudes que tienen que ver con la temperatura, las lluvias, los vientos, y su comportamiento regular a lo largo de un periodo muy largo de tiempo, que pueden ser
que pueden ser cientos de años, pero en general se define por la Organización Meteorológica Mundial como de 30 años, un periodo de 30 años, en donde son más o menos constantes y para una cierta región. Pero es muy diferente hablar del día a día, que es el estado del tiempo. Una vez Ok. escuchaba a alguien que decía, por ejemplo, uno no va y pide que le den un refresco al clima, pides que te lo den Claro, al tiempo, ¿no? Porque es el que está en ese momento, cómo está así. Y pues es el estado del tiempo que en México y en muchas partes de Latinoamérica solemos decirle también clima, pero en general es el estado del tiempo, es día a día, y ese sí se puede pronosticar se puede pronosticar porque va cambiando, porque justamente se van pronosticando esas variables que tiene el clima en el día a día, pero es diferente y nos referimos a diferentes escalas de tiempo, ¿no? claro. Bueno, esto que usted nos está planteando nos lleva como a preguntarnos, bueno, yo oigo que después, pues las mamás, las abuelitas o los abuelitos nos dicen, no, es que en mi época el clima era totalmente diferente, no llovía en esta temporada o estaba mucho más nublado o era más fresco. Estamos escuchando todos los días sobre el cambio climático, el cambio del clima. ¿Realmente estamos viviendo un cambio en el clima? Y si es así, ¿qué factores lo están produciendo? Absolutamente. Estamos en un proceso de cambio climático. Estamos experimentando como humanidad una, pues, una experiencia que tal vez que hace 150 años no se imaginaban. Porque como les decía, el clima, bueno, el clima siempre cambia. Dicen los meteorólogos que lo único constante en el clima es su variabilidad. Entonces, por eso siempre están todas estas bromas de que no les hacemos caso a los pronósticos, todo esto, pero no es tanto así. Como les decía, existe una definición de un clima promedio y de su variabilidad. En el día a día vamos observando cambios y a veces es donde se dan estas cosas. Ahí puse una cosa aquí para moscos y me está ocasionando. Sí, pues justamente es una de las Ya, consecuencias del cambio climático, ¿verdad? perdone. Este, Que estamos teniendo pues insectos y otro tipo de animales que han ido modificando su hábitat o bueno, no modificando su hábitat, cambiando de hábitat, subiendo a alturas que antes no los veíamos, etcétera, de acuerdo con esto, ¿verdad? ¿Es así? claro, sobre todo porque tienen una cierta tolerancia fisiológica a algunas temperaturas, tienen un rango de temperaturas de humedad ambiente en la que se pueden mover. Y cuando esto, hay otros sitios donde pueden pues invadir o colonizar, digamos, pues se van hacia esos otros sitios. Entonces, si había lugares en donde la temperatura no era así, la humedad, los vientos, pues van a tener también un cambio en la flora y fauna que esté ahí, y eso es lo que tenemos que considerar. Pero primero les voy a decir un poco por qué cambia, cómo se constituye el clima. Miren, el clima, cuando hablamos de esto, nos parece que es algo que tal vez llega hasta el espacio y que hasta las fronteras de nuestro planeta, y no es así. Tenemos varios elementos del clima que son, digamos, se llama, es un sistema climático el que crea las condiciones que tenemos. Y en Okay. este sistema climático interviene la atmósfera, que son los gases que rodean la Tierra, que nos rodean, la hidrosfera, que son todos los sistemas acuáticos, sobre todo los mares por su extensión, pero todos los sistemas acuáticos, la litosfera, que son todas las rocas, los suelos, todo el sistema que sufren de erosión, los volcanes, toda esta parte que tiene que ver también con el clima. Ahora les voy a explicar el por qué. Toda la parte helada, la criosfera, y toda la parte viva, que es la biosfera. O
sea, todo esto. Y esto, ¿saben? Es muy, además de que es fascinante, es muy importante que lo conozcan porque realmente el mayor de los peligros que podemos tener ante estos fenómenos del planeta es la ignorancia. Es por eso que es tan importante el papel de los maestros, de los docentes, en entender qué está pasando y poderlo ir transmitiendo, porque además de que cuando hay cambios bueno, con este cambio que nos ha tocado vivir, tenemos que aprender a observar más, tenemos que aprender a ver qué cosas se pueden hacer, qué cultivos se dan mejor, qué es lo que necesitamos para que en nuestras actividades diarias para ayudar a conservar nuestros ecosistemas, nuestros recursos ante este tipo de cambios. Pero bueno, estábamos con que hay varios elementos que influyen en lo que es un clima. Nuestro planeta tiene varias capas en la atmósfera. Y los primeros de 12 a 15 kilómetros es a lo que le llamamos la troposfera o troposfera. Aquí también hay que tomar en cuenta a la Real Academia de la Lengua, que ahora ya permite que se acentúe. Antes decía que solamente atmósfera se acentuaba, ahora ya permite, ya se puede decir troposfera. Pero esos primeros 12 o 15 centímetros, desde donde vivimos hasta 12, 15, es en donde se da el clima. Más arriba ya no está la siguiente capa, que es la de la exósfera, que es en donde está la famosa capa de ozono, que la habrán escuchado y gracias a la cual no nos entran los rayos ultravioleta directos y pudo haber vida sobre la Tierra, pasó de los mares a la Tierra gracias a que se formó esa capa que nos permite la vida. Bueno, entonces... Sí. Y que estamos dañando, ¿verdad? Y que estamos dañando. Eso es muy importante, qué bueno que lo menciona, porque es el haber tenido ese antecedente de haber descubierto que había compuestos que los seres humanos estábamos creando, artificiales totalmente, que era en el caso de todos los compuestos de hidrofluorocarbonos y varios más, que se iban hasta la estratosfera, o sea, a 50 kilómetros, que es donde está arriba de los 15, hay una tropopausa que se le llama, y después sigue la capa de la estratosfera, que llega hasta 50 kilómetros, que estábamos logrando hacer que estos compuestos se iban para allá y tenían una reacción química, fotoquímica, en donde destruían el ozono y se formaban compuestos con estos cloros, con estos fluoruros, con estas otras moléculas. Y entonces, cuando se descubrió esto, que por cierto hubo un mexicano implicado en ello, el doctor Mario Molina, lo sabemos, pero en un grupo de científicos vieron esto, se lanzó la alarma mundial y se pudo establecer un protocolo, el protocolo de Montreal, en donde se acordó reducir esas sustancias. De hecho, ya están prohibidas, se ha cambiado, se dio un lapso para encontrar sustitutos y hacer algunas que no hicieran daño a la atmósfera. Y ha sido un protocolo bastante exitoso en lo que cabe. Eso, y qué bueno que lo mencionó ahora al principio de la plática, porque eso nos da también esperanzas de decir que si hay problemas que podemos causar, también tenemos la capacidad de revertirlos con una acción internacional muy coordinada de distintos sectores, pudiendo hacerlo. Bueno, el caso es que el clima se crea por una serie de factores. Por supuesto, nuestra fuente principal de energía es el sol, para nuestro planeta, pero ¿cuáles son los rayos que pasan o la energía, el tipo de energía que pasa hasta la superficie? Tiene que ver con los gases que la cubren. Por ejemplo, Venus y Marte tienen otro tipo de atmósferas, porque tienen atmósferas, por ejemplo, Venus, que es una atmósfera completamente llena de dióxido de carbono, y entonces está muy, muy caliente, es otro tipo de planeta. Nosotros tenemos un planeta que realmente ha tenido, pues por eso es por lo que tuvimos vida, porque da la posibilidad de tener, por ejemplo, el agua en 3 estados, puede estar líquido, sólido, gaseoso, podemos tener hielos, podemos tener vapor de agua, lo tenemos líquido.
Entonces, hay elementos como la atmósfera que dejan pasar cierto tipo de radiación y la Tierra la recibe, se calienta y responde sacando otro tipo de radiación. Esto es lo que conocemos como el efecto invernadero y que de manera natural se daba o se dio siempre, se sigue dando con el vapor de agua, por ejemplo. Pero el vapor de agua tiene una relación o cambia química y físicamente con la temperatura. En cambio, hay otros elementos más pequeños en nuestra atmósfera, que son todos estos elementos traza, los que les llamamos ahora, tienen que ver con el clima, los gases de efecto invernadero, que son el dióxido de carbono, el metano, los óxidos nitrosos, y que no cambian con la temperatura, sino que absorben cuando van a salir las energías de onda larga, y las atrapan en la atmósfera, y entonces con eso provocan que el planeta se vaya calentando. En respuesta, el planeta se va calentando porque no le dejan salir el calor que debía, al mismo tiempo que entra, tenía que salir una cantidad de energía similar. Qué interesante, doctora. Si estoy entendiendo bien, entonces los seres humanos somos responsables en gran medida de este cambio climático, ¿es así? Somos... Es así, porque, como le decía, el clima se conforma básicamente por las interacciones que hay entre todas estas partes que les digo. El motor, digamos, el motor que maneja el clima entra la energía solar, de acuerdo a la inclinación de la Tierra, llega a la parte de media, a la parte del Ecuador, es a donde llega la mayor cantidad de irradianza. La atmósfera y los mares, que son los dos componentes fundamentales, todos son muy importantes, pero en este punto son muy importantes para distribuir el calor hacia los polos, unos por las corrientes marinas y otros por los vientos y todo, y va viendo de acuerdo a la orografía, de acuerdo a lo que les decía, la litosfera y a lo que hay y a la biosfera, todo lo que hay, se va distribuyendo hay distintos tipos de clima hasta los polos, en donde los polos están helados porque les llega menos esta radiación. Entonces, tenemos esas posibilidades y el clima que va funcionando así. Pero desde hace tiempo supimos que la concentración de la atmósfera y sobre todo de gases como el dióxido de carbono podían hacer que la temperatura aumentara. Esto se supo desde los 1800, donde hubo algunos experimentos a este respecto. Pero después, conforme nos fuimos empezando a tener a mediados del siglo pasado, digamos por los 60, un poco más de conciencia de que la actividad de los seres humanos estaba dañando el planeta, porque al principio pensábamos que podíamos con que todo se fuera al mar, a los ríos, a que lo tiráramos por cualquier lado y se deshiciera, no pasaba nada. Pero en la medida que empezamos a tener una sociedad industrial que producía pues una cantidad de mercancías o de elementos de uso que sirvieron mucho para nuestro desarrollo, pero que se quedaban mucho tiempo y no se deshacían en la atmósfera. Y sobre todo cuando se inventó los motores de combustión y se empezaron a quemar combustibles fósiles, por un lado, que es lo más importante para la concentración atmosférica que ahora tenemos, pero también en una parte muy importante, la destrucción de bosques y el cambio de los usos del suelo sin tener una organización y un buen cuidado. En ese sentido, lo que pasó entonces fue que se empezó a notar que teníamos cada vez más problemas pues de contaminación del aire. En los 50 hubo
hubo unas, o algunas, o ejemplos en Londres, un ejemplo que se habla mucho de una contaminación que mató a muchísima gente. Sí. Empezamos a notar que nuestras acciones tenían efectos. Además, bueno, con el inicio de la penicilina a principios de siglo, de todo esto, notamos menos la parte de las enfermedades al principio, pero cada vez más se empezó a ver que también el agua, todo estaba contaminado. En este sentido, esta alteración del sistema climático, al aumentar las concentraciones, por un lado, al contaminar suelos, agua, al quitar vegetación y además al tener una gran, una gran descarga sobre atmósfera y agua de elementos pues que no le eran propios o que no los podía asimilar los sistemas rápidamente, pues empezamos a ver que había esto. Entonces, bueno, ¿cómo supimos que estaba cambiando el clima? Lo supimos por distintos motivos. Uno, porque ya había estos estudios que veían la relación entre las concentraciones de la atmósfera y las temperaturas. Dos, porque se empezaron hacia 1979, esto es más o menos reciente. Hubo un experimento que le llamaban el de las pruebas de Charney, en donde él probó que conforme aumentaba la concentración de dióxido de carbono, sí estaba teniendo un impacto en las temperaturas. Ya para entonces teníamos sistemas meteorológicos, estaciones meteorológicas por todo el mundo, ya se podían hacer comparaciones de largos periodos de tiempo de cómo iba cambiando y se podía quitar esa parte de que hablamos de que el clima tiene unas condiciones promedio y ya podíamos ver que se empezaban a salir de las condiciones promedio aún más allá de la variabilidad natural. Entonces, cuando esto se empieza a ver, pues empieza a prender focos de alarma muy fuertes, a los que no se les hizo tanto caso como en su momento a lo de la capa de ozono. De hecho, la NASA llevó al Congreso de Estados Unidos en 1989 todo un estudio de James Hansen diciendo cuál estaba siendo el proceso de acuerdo a todos los datos que estaban recopilando y alertando sobre esto. Claro, doctora, hemos oído cosas realmente aterradoras y en el caso particular del Sistema Educativo Nacional donde estamos, pues tenemos a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, pues estudiando, preparándose. Pues realmente me gustaría que después, un poquito más adelante, platicáramos sobre si realmente tenemos que estar aterrados, porque hemos oído muchas alertas y da la impresión de que no les hacemos caso a esas alertas, ¿no? Yo quisiera invitar a la comunidad que nos está siguiendo por nuestras redes a que nos compartan qué cambios han visto ustedes en el clima en sus diferentes regiones. Nos están siguiendo desde casi todos los estados de la República. Cuéntenos de su experiencia. Y con esto le quiero dar la entrada a la licenciada Tatiana, porque me está diciendo que tenemos muchas preguntas a través de nuestras redes para usted, doctora. Tatiana, ¿nos puedes compartir algunas de las preguntas que nos están llegando? Sí, muchas gracias. Buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos sigue desde los perfiles del INEC, Aprende MX y la comunidad docente. Alejandra Alcalá, desde el perfil de comunidad docente, nos pregunta: en alumnos de preescolar, ¿qué términos o conceptos recomiendo utilizar para introducirlos a este tema? ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctora? Bueno, los pedagogos son ustedes, entonces tendrán que saber cómo se puede hacer. Lo que yo les puedo decir es que de ninguna manera miedo, de ninguna manera aterrador. Hay que ocuparse y hay que ser responsables, hay que inculcar responsabilidad sobre el medio ambiente, hay que inculcar que nuestras acciones tienen efectos y ese se puede inculcar de manera positiva y también de manera que vean
que si no ponen atención y le ponen agua al frijolito, o si están, o si hacen, dejan la basura tirada, en fin, algunas nociones que indiquen que tenemos que ser responsables de nuestros actos, creo que es lo más importante a un nivel pequeño, pero sobre todo también enseñarles a que somos parte de una naturaleza, a que no somos los dueños de la naturaleza y podemos destruir y podemos hacer, sino que somos parte, y si los cuidamos a ellos vamos a estar mejor nosotros. Y esto creo que sobre todo con los niños de ciudad es complicado, porque hacerlos sentir parte de algo que de alguna manera ven lejano es difícil, pero yo creo que tenemos la obligación de que las próximas generaciones no hagan lo que nosotros hicimos. Esto es, no ignoren el medio, ignoren que los residuos que tienen de las actividades, de lo que comen, de lo que hacen, pues deben de preocuparse por qué son, por dónde se ponen. Si adquieren hábitos desde pequeños de tener pues no desperdiciar energía ni agua, de que en la propia escuela tengan esta separación de basura, de residuos, esto puede ayudar, pero también ayuda mucho el que se vayan imaginando qué cosas pueden hacer para que todo esté para que no se ensucie el agua, o para cómo utilizar menos empaques. Ese tipo de cosas, creo que se les vayan haciendo un hábito, que después ya cuando les regalen un muñequito de este tamaño con un empaque así, se enojen y digan, oiga, ¿qué están haciendo con esto? ¿No? Porque si voy a tardar 2 segundos en abrirlo, me traen una cosa de este tamaño. Creo que eso es fundamental. Pero sobre todo porque, y ese es un punto en el que les quería comentar, el cambio climático lo podemos definir en términos físicos, químicos, lo podemos medir, estamos viéndolo así, pero es un problema básicamente de la forma de desarrollo en la que se decidió quemar, que nuestra forma principal para obtener energía sea quemar combustibles fósiles, sacarlos de la tierra, hacer estas actividades extractivas y quemarlo. Y también que al mismo tiempo destruir ecosistemas, destruir bosques, destruir vegetación, y con eso terminar con muchísimas especies que ayudaban en todos los procesos que hay en la naturaleza. Entonces, lo que concluimos con eso es que, si bien lo podemos explicar en términos de ciencias naturales, es un problema socioeconómico, no es un problema, no es un problema que no se pueda explicar de acuerdo a cómo hemos decidido una sociedad que se mueve principalmente de una manera, que destruye sin construir en otro lado ecosistemas, y que está reuniendo una cantidad de residuos nunca vista de todo tipo, con una producción y un consumo de muchos artículos que no son necesarios para la vida, que no son indispensables, y que podemos optar. Yo creo que hasta ser conscientes a los niños de que no necesitan tener 20 camisetas y 8 pelotas, y hasta ese tipo de cosas va ayudando, ¿no? Que no sea esa la aspiración, porque lo tengan o no lo tengan, es un problema que esa sea la aspiración. Entonces, una cosa que es muy importante, y es en donde podemos incidir todos, es que el cambio climático no es el problema en sí mismo. El cambio climático viene a exacerbar todos los problemas que ya teníamos de un mal manejo de la energía, de un mal manejo de los recursos naturales, de una sociedad muy desigual, en donde hay una serie de problemas, en donde no están bien repartidas las cosas, y que el cambio climático lo que viene a hacer es exacerbar esto. Entonces los maestros
tenemos que tener muy claro que ayudando a resolver muchos otros problemas, también ayudamos a tener mejores condiciones ante cambios que todavía no sabemos en muchos casos exactamente cómo van a ser. Y eso es un punto muy importante. Gracias, doctora. Sí. Didi Domínguez, desde el perfil de Aprende MX, nos pregunta, ¿podría compartirnos algunas ideas para trabajar un proyecto de cambio climático en nivel primaria? ¿Alguno que no sea reforestación? Sí, con todo gusto, pero más que compartírselos y platicárselos ahorita, sí, los invito a que se metan tenemos una plataforma que puede servir mucho para esto. Tenemos varias, la de cambio climático de país sirve, pero la que serviría para esto es una plataforma que se llama el cambio climático de frente. Les pedimos que se las pongan en su, porque en el cambio climático de frente tenemos videos pequeñitos, distintas actividades, cosas que se pueden hacer para ver esto. Efectivamente estoy de acuerdo, siempre se habla solamente de reforestación y eso queda demasiado corto. Se necesita, pero no es solamente eso. Hay montones de cosas que podemos hacer y que sobre todo que creen la inventiva de los niños, de cómo hacer cosas que pensamos que no se pueden hacer más que teniendo luz o teniendo plástico, teniendo texto, cómo se pueden hacer de otra manera. Y también cómo podemos ayudar a que no se ensucie tanto el agua y estas cosas, ¿no? Tal vez estoy contestando muy, muy largo, tal vez si ponemos varias preguntas. Está súper interesante. Ahorita vamos a abrir, vamos a seguir haciéndole preguntas que nos están llegando de nuestras redes, pero bueno, ya nos está dando usted pie a qué estamos haciendo como humanidad o qué debemos hacer como humanidad o qué podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas de a pie para poner nuestro granito de arena y contribuir a que este problema no siga creciendo, ¿no? Y a lo mejor hasta lo podamos revertir. Bueno, en primer lugar, de las primeras cosas que estamos haciendo, que es un poquito donde es muy importante hablar con los maestros, ha sido esto de reconocer el problema, de identificar que algo estaba pasando, de identificar que teníamos primero una crisis ambiental que ya se veía en los 60s, en los 70s, además en muchas partes del mundo se imaginarán con todos los daños que han dejado guerras y todo esto, pero también empezamos a ver que no solamente era eso, empezamos a ver que nosotros estábamos generando cantidades de residuos impensables, contaminando todo, en fin, y empezó a haber esta preocupación de cómo tenía que ver el cuidado del ambiente con otras cosas, si el cuidado del ambiente tenía también una repercusión en un sistema climático que parecía que estaba como por otro lado, funcionaba de una manera diferente. Y pues no. De hecho, los científicos atribuyen la tendencia al calentamiento global que se ha observado a todo un proceso que venía poco a poco desde que empezamos a quemar combustibles fósiles hace 150 años o un poco más, y que estaba haciendo una extensión del efecto invernadero. El efecto invernadero que fue tan bueno para permitir que nuestro planeta tenga una temperatura apta para la vida, o sea, que tenga una temperatura que está realmente permitiendo pues un promedio en donde haya distintas formas de vida y como les decía, formas del agua y todo esto, estaba siendo alterado por nuestra actividad. Entonces, esto, por nuestra actividad, al aumentar los gases de efecto invernadero, que son buenos si estaban en la cantidad correcta, y haciendo que aumentara la temperatura porque se estaba poniendo demasiada concentración en la atmósfera de estas sustancias. Entonces, no solamente estábamos destruyendo los bosques, los ecosistemas, muchas especies, acabando con muchas especies, sino que además estábamos quemando en industrias, en transportes,
en la creación de cemento, de todo. Estábamos realmente mandando hacia la atmósfera una cantidad de sustancias que los bosques y los árboles y los mares ya no se daban abasto para capturarlo en la misma proporción, a la misma velocidad. Una de las cosas que podemos hablar y por lo que diferenciamos el cambio climático actual de otros cambios climáticos que ha tenido el planeta es en la velocidad. Porque el planeta, el clima en el planeta siempre ha cambiado, pero en una escala de miles y millones de años, no a la velocidad que estamos observando en estos últimos 150 años, no a una escala humana, digamos, ¿no? Entonces, sí. Esta parte, les decía, es lo que nos permite decir, bueno, si nosotros pudimos hacer esto, podemos hacer algo para revertirlo. Y tuvimos el florecimiento de toda una industria que ha servido mucho para todo lo que conocemos y tenemos ahora y que está muy bien. Pero entre esas cosas ya tenemos el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues cambiar esas formas. Ya tenemos con qué hacerlo. Tal vez si esto nos lo hubieran planteado muy a inicios del siglo pasado, hubiera costado un poco más de trabajo, de tiempo, ver si las tecnologías, cómo las cambiábamos. Hubiera sido muy bueno porque tal vez las hubiéramos dirigido desde el principio hacia otro lado. Hubiera estado muy bien. Pero en este momento ya no tenemos ningún pretexto. Tenemos todos los conocimientos, sabemos qué está pasando, sabemos que de más o menos un 80-85% de emisiones que tiene la quema de combustibles fósiles y de un 20%, 15-20% que tendrá la parte de cambio de uso del suelo en este momento, antes la proporción fue diferente, pero en este momento sabemos que se queda un 44% en la atmósfera. Y los otros porcentajes se dividen entre lo que captura la vegetación y lo que capturan los mares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que observar qué está pasando, por ejemplo, en los mares por hacer esa captura. Pues que se están acidificando, que muchos organismos que tienen conchas de calcio se están destruyendo, que cuando aumenta la temperatura, algunas especies no lo resisten, o que han cambiado los sitios en donde hay sequías y se vuelven más prolongadas. En otras hay huracanes o lluvias más intensas que ocurren en pequeños lapsos de tiempo. Tal vez llueve la misma cantidad, pero en lugar de llover durante 3 meses, llueve en 2 días o en horas. Y entonces, en primer lugar, tenemos que conocer mejor qué está pasando y observar en nuestro entorno, en nuestra localidad, cómo era, cómo ha sido y cuáles son los elementos que están cambiando más. Y con ello empezar como sociedad, esto no es, hay que tener una actitud individual de que diga, yo estoy decidido a trabajar porque esto no sea así, porque tengamos un mundo cada vez mejor en este sentido, pero lo importante es la acción social. Tenemos que trabajar juntos, de ver desde cómo construimos nuestras casas, nuestras escuelas, porque si no necesitamos tener focos prendidos todo el día, mejor ponemos una ventana donde nos dé la luz natural, cómo nos transportamos, cómo entre todos vemos que haya un mejor sistema de recolección y de tratamiento de residuos. En fin, tenemos que tener una actitud general y una acción social, una acción global. Saber que tenemos que exigir a nuestros gobiernos, que exigir a nuestros representantes que optemos siempre por cuestiones que vayan a favor de la vida, no solamente consideren el dinero, no solamente consideren la parte material, sino a favor de los proyectos que nos ayuden a tener un bienestar de una manera diferente, ¿no? Entonces, claro. Doctora, pues tenemos muchísimas preguntas, entonces quisiera abrir otra vez el foro para poner las preguntas de nuestros auditorios. Tal vez podemos poner varias juntas para que no sea tan... Sí, tan puntual. Sí. Tatiana.
Y si nos puedes hacer varias preguntas Claro. a la vez. Itzel Cruz nos pregunta, si el clima siempre ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, ¿por qué hoy es tan importante el cambio climático que se está presentando y por qué debemos hacernos conscientes sobre estos cambios? ¿Qué nos puede comentar, doctora? Haznos Pues, otro par de preguntas. Júntalo, Claro. otro par de preguntas. César Ortiz, desde el perfil de Aprende MX, nos comenta, doctora, en su experiencia, ¿usted cree que las personas han concientizado sobre este tema durante los últimos años y debido al auge de los movimientos en las redes sociales? Y Carla Mayorga, desde el perfil del INEC, nos pregunta, ¿dónde puedo descargar guías y o documentos sobre educación ambiental? sí, muy bien, muchísimas gracias. Contesto rápidamente las tres. Es que muy importantes estas preguntas y creo que nos ayudan mucho a aclarar cosas. Sí, hace un momento les decía que el clima siempre ha cambiado, pero en escalas que van de miles a millones de años. Ha habido grandes cambios. En algunos casos con las glaciaciones son de cientos de años, pero hay millones hay una magnitud muy grande porque estos cambios van siendo paulatinos. Ha habido también extinciones de especies masivas en otros momentos, pero han tenido también que ver con causas pues más relacionadas con procesos de muy largo plazo. Gracias al conocimiento, ya que se han estudiado los climas de la antigüedad y se ha estudiado mucho nuestro planeta, sabemos que todos esos diferentes cambios han tenido diferentes móviles, digamos al principio, muy al principio, y me voy rapidísimo porque si no esto puede ser muy largo, pero digamos que hubo todo un cambio desde la formación del planeta, cuando teníamos muchas erupciones volcánicas, era la litósfera la que estaba actuando toda la parte sólida de la Tierra, que desprendía muchos gases y había cosas, y había un cierto clima en la Tierra. Después cuando hubo la formación de los mares en donde se diluyeron muchas de esas sustancias que en el agua, otras salieron del planeta porque por su peso ya podían escapar del planeta, cambió la composición atmosférica, hubo otro reacomodo y hubo grandes cambios también, pero que fueron tomando millones y millones de años. Y después cuando surgió la vida, las primeras vidas, no nosotros, que hace 3.500 años, 3.600 años, fueron cambiando también porque empezaron a crear el oxígeno, surgió esta maravillosa función que es la fotosíntesis, que captura el dióxido de carbono y libera oxígeno, y que dio la posibilidad de que se formara esa capa de ozono al hacerse pero fueron miles de millones de años de trabajo de esto. Entonces, eso hizo que se creara esa capa de ozono, que pudieran salir los organismos que se habían formado hacia colonizar la Tierra y empezar a evolucionar dentro de la Tierra, ya protegidos de ese tipo de o sea, ha habido grandes cambios pero que han sido estudiados, pueden ser ubicados, tenemos más o menos idea de cómo fueron. Que tiene que ver a una escala, y la escala, no se olviden, es muy importante, porque estamos hablando de que teníamos una concentración de dióxido de carbono que la cambiamos en el lapso de 150 años, de 280 partes por millón de dióxido de carbono, que era nada, a más de 400 partes por millón. Esto hace una diferencia completa. ¿Y por qué lo sabemos? Pues precisamente por esto, porque se ha ido siguiendo cuáles han sido los cambios que no han implicado, que si bien siempre hay elementos naturales como los cambios con respecto al sol, en la radiación solar, como llega las etapas donde hay mucha actividad volcánica que también lanzan a la estratosfera y a otras capas de la atmósfera sustancias que impiden que entre la radiación y que también provocan cambios en el clima, pero esos normalmente son
localizados también temporalmente ocurren y casi siempre también no son a nivel global. Cuando nos damos cuenta que tenemos, que aún sumando todas las cosas, todas las contribuciones naturales que ha habido en estos 150 años, sumando los cambios que se han medido en la órbita solar, en la radiación solar, lo que se ha medido por efectos del vulcanismo, hay procesos del propio clima que tienen, les decía que siempre está variando en una cierta escala. Han ido teniendo cambios por la construcción de lugares. Hay sitios donde se derrumbaron todos los bosques y se crearon ahí ciudades, pues ahí también, por supuesto, hubo un cambio local del clima. Ya ha habido muchos cambios así. Ahora, toda esta suma más la concentración que tienen los gases de efecto invernadero en la atmósfera, se hacen modelos y se ve qué es lo que ocasiona la temperatura o los cambios como los estamos viendo. Y se puede seguir muy claramente cuál ha sido la trayectoria y por eso hemos llegado, si bien en los 70s, en los 80s, todavía se sabía que teníamos influencia, pero no que tanta, ahora ya tenemos la certeza, gracias a muchísimos estudios científicos, a la observación, a mediciones, a muchas evidencias que se tienen, a que ha sido fundamentalmente la actividad humana la que ha creado este cambio que estamos viendo. No es el mismo que ha sido en otras épocas. Este cambio lo ha ocasionado el ser humano con actividades en donde se puede medir cuántas toneladas, millones de toneladas se han quemado y eso produce tal cantidad que se puede localizar ahora cuando se hacen estudios atmosféricos y se ve en dónde está, cuando se hacen estudios de la vegetación, cuando se hacen estudios en los mares, de cómo se ha acidificado por la presencia de estas sustancias. O sea, sí sabemos que podemos hacer algo. Porque además, bueno, si vemos un cambio de clima en donde decimos, pues no podemos hacer nada, bebamos y vivamos felices de aquí a que se acabe, pues es absurdo, porque la humanidad ha sido capaz de hacer tantas cosas maravillosas, ha generado tantas pues tecnologías, obras de arte, medicinas, cosas que han podido, pues desde mejorar la vida de una gran parte de la humanidad, todavía no de toda, y es la asignatura pendiente, pero tenemos cómo hacerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer en dónde están los problemas o el problema de este cambio y empezar a actuar sobre él, porque sobre los otros prácticamente no podemos hacer nada, pero en esta escala de tiempo, son los seres humanos sin ya prácticamente duda por parte de la ciencia, no hay duda. La duda es cómo, entre las divisiones entre los científicos ahora o las diferencias, digamos, es cómo se va a dar, si va a ser más fuerte en tal lado, si se va a dar de una cierta manera, si, por ejemplo, todos los que estudian las ciencias naturales están más preocupados por el desacoplamiento entre las poblaciones de las especies, en donde, por ejemplo, los polinizadores, a los cuales, pues que son muchas de las abejas, los colibríes, todos los que conocemos, muchos insectos, tienen su reproducción por ciertas condiciones de temperatura y humedad. Si esas cambian, se van a reproducir en otro momento y tal vez las flores donde tienen que ir y que tienen que libar y lo que tienen que hacer, lo hacen en otro momento. Entonces se desacoplan se desacoplan porque su fisiología está regulada por cuestiones de temperatura, de humedad, de lluvias. Entonces, este tipo de problemas, que son muchos más que solamente que aumente la temperatura, son los que estamos observando, son los que tenemos que estudiar, son los que tenemos que aprender a ver en su momento qué podemos hacer para ayudar a que no ocurran. Lo de las redes sociales, sí, sin duda y por fortuna hay una gran difusión de los problemas que tenemos, pero no necesariamente a veces hay el conocimiento de las cosas de las que se habla. Muchas veces hablamos de
de temas muy rápidamente, sí, de las energías renovables, del cambio climático, no sé qué, sin conocer un poco un poco más a fondo cómo deben de ser. Entonces, por eso en el INEC hemos hecho un esfuerzo por hacer una especie de biblioteca digital en donde de alguna manera les indiquemos cuáles son algunas de los sitios más confiables o donde se pueden tener este tipo de información más confiable. Porque también, bueno, hay grandes compañías de energía del mundo, de petroleras y demás, que prefieren que nos vayamos despacio, que mientras ellos hacen muchas ganancias, ahí ya se encontrará alguna manera de resolverlo y mientras que sigamos igual. Eso ya no lo podemos permitir. Ya llegamos a un punto en el que sabemos, y esto va con todas las redes sociales, y eso sí lo podemos saber, de cómo está cambiando todos los eventos extremos que estamos viviendo, las mayores inundaciones, los huracanes, las sequías, los deslaves, una serie, y todos estos desacoplamientos en procesos naturales que ya tenemos que parar antes de que sea esto irreversible y se queden así. Y esto las redes sociales están ayudando mucho, pero siempre hay que tratar de ir más allá de esto y de buscar dónde está la información de cada tema que nos interese. Y de las guías, bueno, Secadesu de Semarnat tiene muchas de estas guías para cuestiones ambientales en general. Hay muchos organismos, muchas organizaciones no gubernamentales que tienen excelentes materiales. Vamos a pasarles para que por las redes que ustedes tienen les pasen algunas listas en donde pueden obtener este material con todo gusto. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues desafortunadamente el tiempo es implacable y se nos está terminando. Todavía tenemos muchísimas preguntas para la doctora Amparo Martínez y lo que vamos a hacer es contestar a todas sus preguntas a través de las redes sociales. Ténganos paciencia, les vamos a contestar. Y bueno, la buena noticia es que vamos a seguir conversando sobre este tema fascinante con especialistas del instituto que usted tan atinadamente dirige. Entonces, pues queremos invitarlos a que nos acompañen el próximo miércoles 19 de agosto, también en punto de las 12, para nuestra siguiente transmisión sobre la mitigación del cambio climático. Ya la doctora Amparo nos dejó muchas ideas y lo que a mí más me gustó de todo fue el mensaje de esperanza que usted nos está dejando, de que con nuestro comportamiento y modificando nuestros comportamientos a nivel individual y a nivel social y a nivel de política pública, realmente podemos hacer algo para detener este problema que está poniendo en riesgo pues el futuro de la humanidad, ¿no? Entonces, doctora, muchas gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana. Les recuerdo, tenemos que informarnos, educarnos y actuar en consecuencia. Y por último, les quiero recordar que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático tiene una página maravillosa, además de las próximas que nos va a compartir la doctora y su equipo, donde pueden encontrar materiales preciosos, descargables, son accesibles para todo el mundo. Se llama El Cambio Climático de Frente. El cambio climático de frente.inec con .gov.mx. Pues les agradecemos muchísimo su atención y nos vemos aquí la próxima semana. Muchas gracias, doctora, muchas gracias al INEC y muchas gracias a todas las personas que nos siguieron a través de nuestras redes. Hasta luego. Gobierno de México.